Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Salud Ahora. Hoy vamos a visitar la base aérea del 061 en Málaga y también vamos a conocer las claves para tener la voluntad vital anticipada, dónde tenemos que inscribirnos y cómo tenemos que hacerlo. De la mano de innovación conoceremos el potencial que tiene el aceite de oliva sobre nuestra salud y en concreto sobre la enfermedad oncológica. Y la invitada del día, la responsable de pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga, la doctora Esmeralda Núñez. Esmeralda Núñez, bienvenida a Salud Ahora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Marina. Bueno, es pediatra responsable en realidad de pediatría del Hospital Materno Infantil y bueno, son ya muchos años, entiendo, entre las paredes de ese hospital que entraña y cuenta tantas historias, 21 años. La pediatría es probablemente una de las especialidades más complejas, no solo por la dificultad de tratar a un niño, sino por la carga emocional que eso supone, tanto a nivel personal como por lo que se ve en consulta. ¿Cómo se gestiona? Como dice una frase que decimos mucho los médicos, la medicina es complicada y la pediatría es imposible. Y es imposible a veces por lo que comentan, ¿no? Abordamos a un niño que a veces bien por la enfermedad que tenga, neurológica, o bien por la edad por la que todavía no ha desarrollado el lenguaje verbal, no nos manifiesta los síntomas. Y tenemos que ver aquellos signos indirectos, aquellas pistas que nos conducen a un posible diagnóstico y eso hace que sea un reto para nosotros. Además, en ocasiones los niños, sabéis, pues son más vulnerables ante el miedo, ante lo desconocido, enfrentarse a un hospital, unos profesionales que no conocen, pues también responden llorando, irritables, y explorar un niño en esas condiciones lo hace aún más complicado. Pero si cabe, para mí el reto también a veces mayúsculo es la carga que supone el abordar a las familias, ¿no? Porque son familias con muchas inseguridades, con mucho miedo a saber qué le pasa a su hijo y cómo lo vamos a abordar, y eso hace que además cuando se trata de procesos especialmente graves como puede ser un proceso oncológico, una enfermedad crónica que no tenga un tratamiento en ocasiones curativo, abordar le hace que el profesional esa carga la lleve, le pese sobre su persona. Entonces es verdad que es fundamental el establecer unos límites emocionales saludables a los profesionales de cualquier profesión que conlleve responsabilidad, pero en el caso de pediatría especialmente diría, para poder no llevarse toda esa carga a casa, saber delimitar hasta dónde podemos llegar, ser consciente del manejo de la incertidumbre, de nuestros límites, de también tener cierto autocuidado hacia nosotros. Yo he aprendido con el ejercicio de la pediatría que no puedes vivir 24 horas ligado a la pediatría, tienes que saber cortar, dedicar tiempo al deporte, a los hobbies, a la familia. Sabemos que es una profesión que requiere 24 horas de estar dándole vueltas, pero a veces tienes que parar, porque esa carga hay que saber gestionarla y tener autoconfianza en que tenemos formación, que hay que seguir generando formación para las sucesivas generaciones, para nosotros mismos abordar a nuestros pacientes, pero siempre con ciertos límites para no desfallecer, porque a veces la autoexigencia que tenemos los médicos y los pediatras en general hace que a veces podamos desfallecer. Entonces hay que trabajarlo, a nivel interno. Exactamente, como persona y como profesionales. Y ya que lo ha mencionado, ¿cómo se gestiona? ¿Qué es más difícil gestionar en la consulta? ¿A la familia o al niño? Pues yo diría que una respuesta que tiene prácticamente la respuesta común a todos los pediatras. Decimos que lo mejor de la pediatría son los niños, porque son pacientes inocentes, imprevisibles, que con un pequeño gesto te los ganas, y esa es la mayor recompensa que te da la pediatría. Sin embargo, lidiar con las familias, tanto los padres, en ocasiones los abuelos, determinados familiares que acompañen a los niños, a veces es muy complejo. Como decía antes, la familia, el que un hijo se ponga enfermo es lo peor que le puede pasar, le genera el mayor miedo, la mayor inseguridad y quieren una respuesta rápida, inmediata. Vivimos en la sociedad del ya, el ahora, y a veces hay que tener paciencia porque los tratamientos tienen un tiempo de respuesta, porque a veces hay que buscar alternativas novedosas, no siempre está todo al alcance de la primera mano. Hemos mejorado mucho, pero todavía hay muchos trámites para conseguir tratamientos novedosos. Entonces hay que manejar a esas familias con una información veraz, firme y consensuada.
Yo creo que uno de los objetivos de la pediatría y en lo que ha cambiado el modelo, que antes era como muy paternalista, ¿no? El pediatra daba unas instrucciones y los padres acataban a rajatabla y cumplían estrictamente. Eso ya ha pasado a la historia. Sí, ahora se cuestiona demasiado quizás, Exactamente. ¿no? Hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Yo creo que hay tanta información, vive una sociedad que se llama infoxicada, ¿no? Tanta información en la que hablan de mitos, pero un padre no tiene unos conocimientos firmes para saber filtrar toda la información que tiene en Internet. Entonces, tú tienes que darle todo, los pros, los contras. Yo a los profesionales de información siempre les digo, tenéis que darle lo bueno y lo malo y las posibles complicaciones, porque si un padre está bien informado, nunca se va a volver en contra tuya ni te va a echar en cara, pero tienes que darle la información correcta, la basada en la evidencia, y una vez eso, los padres hay que hacerlos partícipes de la toma de decisiones. No hay que imponer, hay que buscar el equilibrio entre respetar las creencias religiosas, que nos enfrentamos a familias con distintos niveles culturales, con distintas creencias. Hay que respetar su autonomía, pero velando siempre el pediatra por el bienestar del niño, que es nuestra responsabilidad final. Y por eso para mí tiene que ser los pediatras del futuro bien formados en comunicación, no solo en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, también en saber comunicar adaptándose al nivel de los padres que tiene delante. ¿Cómo ha evolucionado la pediatría? Porque imagino que ahora son muchísimas las patologías a las que antes no se llegaba o que antes no se detectaban. ¿En qué medida ha evolucionado la especialidad y en qué medida supone un reto diario? Ha evolucionado muchísimo, la verdad. Los avances en los últimos años han sido ingentes. A nivel, para mí, los puntos clave así en los que ha cambiado realmente la historia natural de muchas enfermedades, como tú comentas, que antes no teníamos solución, pues a nivel genético. Tenemos armas para el diagnóstico precoz antes de que la enfermedad de síntomas. Hasta ahora veníamos acostumbrados, cuando aparece un síntoma, yo tengo la glucemia alta, tengo diabetes, trato la diabetes y bajo ese azúcar alto que tengo en sangre. Pues no, cada vez tenemos armas predictoras a nivel genético para predecir esa enfermedad y poner tratamiento curativo antes de que las desarrollen, gracias a los diagnósticos prenatales y postnatales con la prueba del talón, que está accesible a todo el mundo, pero sin duda los tratamientos que en los últimos 5 años han revolucionado el tratamiento en enfermedades pediátricas tan paradigmáticas como la atrofia muscular espinal o la fibrosis quística son medicamentos que lo que van a hacer es corregir esa mutación genética, ese defecto, bien a través de terapias que vehiculizan con virus y se corrige el defecto genético o por otras vías, y han hecho que enfermedades que no tenían cura, como la atrofia muscular espinal, cuyos niños fallecían todos antes del año de vida, hoy en día sean capaces, los que no se sentaban de sentarse, los que no andaban de deambular de manera independiente o con apoyo, y eso ha sido un cambio relevante. Y en el caso de la fibrosis quística, por ejemplo, los niños acababan con una esperanza de vida más corta o en trasplante pulmonar, y eso lo veremos en los próximos años, como eso ha cambiado de manera radical. Y tantas que llegarán después, por supuesto. Exactamente. Que habrá a las que esto es una avalancha, una vez han encontrado esa línea de investigación, es una avalancha. Pero en pediatría se han producido otros avances y es también el abordaje. En los adultos se habla mucho de que hay mucha cronicidad, de que cada vez hay más patología crónica. Pues los niños, esos avances han venido de la mano de que niños que no tenían antes opciones por cardiopatías congénitas graves, prematuros, grandes prematuros que no sobrevivían, pues ahora tenemos herramientas para que sobrevivan, pero tenemos que darles herramientas que le permitan tener una calidad de vida aceptable. La calidad de vida quizás es la clave, ¿no? Exactamente, en esos niños con enfermedades crónicas, aunque no podamos darle una herramienta curativa, tenemos que darle calidad de vida. Y eso ha venido de la mano de crear unidades multidisciplinares de crónicos complejos, de niños crónicos complejos y en situación de cuidados paliativos, y no los cuidados paliativos que entiende la población general asociados a los cuadros oncológicos, a tumores. Hay que hacer un poco de pedagogía, ¿no? Exactamente. De son niños que tienen afectación a distintos niveles, a problemas respiratorios, cardíacos, digestivos, que dependen de dispositivos de ventilación domiciliaria para respirar, de dispositivos para comer por gastrostomía a través del estómago, niños con distintas afectaciones y que requieren de un equipo, y no solo me refiero a equipo médico, sino enfermeras, psicólogos, pedagogos, maestras escolares que van a su domicilio y le dan el apoyo, y eso es un abordaje al que nos enfrentamos en los hospitales de tercer nivel. Ya no son hospitales como antes de tratar procesos agudos rápidos, una meningitis que fallecía o sobrevivía con secuelas, no, ahora tenemos un hospital de niños con enfermedades crónicas que sobreviven muchos años, la mayoría llegan a la vida adulta, pero que tenemos que darle un soporte firme. La verdad es que eso ha cambiado mucho el paradigma de la pediatría. Y otro de los puntos que yo creo al que vamos a llegar es a una pediatría mucho más preventiva que de tratamiento, ¿no? Adelantar a los acontecimientos, poner armas
antes de que ocurran, y sobre todo con estrategias poblacionales, por ejemplo con la obesidad. Pues no esperar a que tengamos una población de niños con obesidad, hay que buscar cosas que impacten en la sociedad y gracias a esos avances que decía antes genéticos estamos viendo que muchas de las obesidades que antes creíamos que eran por factores externos, por un mala alimentación, exactamente, malos hábitos de vida, sedentarismo, pues ahora estamos viendo que hay obesidades genéticas y ya se están autorizando tratamientos para la obesidad infantil, de momento a partir de los 12 años, pero que eso está en desarrollo y está ya encima de la mesa. Entonces, esa pediatría preventiva también me parece un gran avance, no Sin esperar. duda, la prevención siempre es un avance, exactamente, siempre que pueda siempre obtener... que hay que ir por delante. Y uno de los puntos que a nivel del hospital donde me dedico es a nivel de la subespecialización. La pediatría ya no es pediatría hospitalaria o pediatría de atención primaria. Dentro de la hospitalaria, en el caso de mi unidad, tenemos 11 especialidades que requieren un nivel de cualificación excelente, a nivel de técnica, como el nefrólogo que hace la hemodiálisis, el intensivista que hace una ECMO, una extracorpórea, es decir, hay un nivel de especialización brutal. Sin embargo, tenemos cosas en contrapartida que a nivel nacional no hay un reconocimiento de sus especialidades pediátricas, y es un hándicap a la hora de gestionar equipos de gente tan cualificada, porque no les damos un título especialistas en eso. Entonces hay que buscar ahí el equilibrio entre tener especialistas, pero luego cómo contrato a esos especialistas que no tienen un título, porque yo quiero ofrecer el mejor servicio. Pero a pesar de ello, siempre con la voluntariedad está ahí sin duda y la cualificación es... Vamos a ir por los mejores, y vais a por los mejores y así debe ser. Porque, bueno, esa era un poco la siguiente pregunta. El materno infantil es un hospital de referencia en Málaga, no solamente para Málaga, sino también para otras provincias vecinas. ¿De qué puede presumir ese centro en el que lidera un equipo tan amplio y tan cualificado? Pues eso, sin duda, y lo digo con la boca llena, creo que la gran riqueza del materno infantil es los profesionales que contienen a la especialidad de pediatría, sobre todo su alto nivel científico y su calidad humana, por supuesto. No solo lo dan esa calidad en la asistencia del día a día, tratando a los pacientes y al paciente concreto que tienen enfrente de la mesa, sino porque algunos lideran proyectos de gran calado, pues como el Plan Andaluz de Vacunas, que lidera mi compañero el doctor David Moreno de Infectología Pediátrica y que compagina con la asistencia, el doctor Blasco, que lleva el Plan de Enfermedades Raras. También tengo varios compañeros que están incluidos en estrategias de la Consejería de Salud, como el Plan Estratégico de la Infancia y la Adolescencia, la doctora Mercedes Rivera en obesidad y en ese plan. A nivel de cronicidad en la infancia tenemos los mejores, evidentemente, y son gente muy implicada, que lo están dando todo en el día a día, pero también por avanzar, por mantenerse actualizado y por dejar un legado en la sociedad y en los profesionales que se están formando. Es verdad que también somos referencia de determinadas patologías en Andalucía Oriental, como decía, pues de fibrosis quística, de enfermedades metabólicas, de cardiopatía, de técnicas de depuración extrarrenal hemodiálisis, es decir, que el hospital recibe pacientes de todo este área de referencia. Hablamos antes de la genética, pero en lo que respecta a la mala educación, desde el punto de vista siempre de los hábitos de vida o del cuidado emocional, ¿en qué medida puede afectar a un menor en su desarrollo y a posteriori en que se convierta en un adulto poco saludable desde el punto de vista físico o de salud mental? Pues eso es fundamental. Lo que hagamos hoy, hay una frase que dice, ¿no?, que es mejor construir niños sanos que no reparar adultos rotos. Y yo creo que esa frase hace honor a esto, ¿no? Se ha visto y se ha estudiado, hay estudios que lo avalan, que dice desde que se gesta un niño hasta que cumple los 1000 días, todo lo que ocurra ahí, factores externos que no solo afectan al niño, también a la madre, hábitos de vida de la madre, del hábito tabaco, del sedentarismo, de la alimentación, y el niño una vez nace, la exposición temprana a antibióticos, el tipo de lactancia, si es materna, si es mixta, el tipo de parto, si es cesárea o es parto vaginal, porque al atravesar el canal de parto condiciona la exposición a gérmenes, a colonización bacteriana de la madre. Todo eso va a condicionar no solo cómo se comporte en la infancia, sino hasta en la vida adulta, en riesgo cardiovascular, en riesgo de infecciones recurrentes, hasta el apego que genere en los primeros meses de vida es fundamental para que ese niño tenga un hábito emocional saludable y pueda ser un niño que se sienta arropado en el futuro en la toma de decisiones. Es decir, todo lo que hagamos ahí podemos evitar que en el adulto se desarrollen hasta hábitos como adicciones, no solo a los dispositivos y tal, sino el rendimiento escolar,
es tan fundamental que creemos un ámbito de cuidado del niño tan protector para él, pero a la vez le demos armas para que se enfrente a la vida adulta, ahora que está tan de moda la palabra resiliencia, ¿no? Que el niño sepa afrontar las adversidades que le vienen, dotándolo de todos los medios, dándole la mejor alimentación, los mejores hábitos. Evidentemente no podemos tener niños modelos, no son máquinas que programamos, es imposible. Tiene que haber un poco variedad, pero por nuestra parte que los dotemos de las mejores herramientas, porque es verdad que eso es una impronta y además se ha visto que traumas que no se resuelvan en una generación, si no se resuelven en esa, se pueden transmitir a futuras generaciones. Es como un ciclo transgeneracional, se transmite de generación si hay algo, porque al final es una réplica que se mantiene en la epigenética. La epigenética es cómo los factores externos condicionan cambios en tu propia genética, en tus propios genes. Los genes, decimos, vienen de padre a hijo, pero hay factores que condicionan esa genética y se pueden heredar de generación en generación. Entonces, cuidado con lo que hacemos ahora, porque si no lo tendremos que reparar en el futuro. Educar en el ejemplo, autocuidado y cuidado de nuestros niños en casa. Esmeralda Núñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Salud Ahora. Desde luego que podríamos estar hablando horas porque la infancia es apasionante y el materno infantil es un centro de referencia con mucho que contar. Muchísimas gracias. Vale, a ti. El helicóptero de Málaga, que cubre normalmente, aparte de Málaga, cubre parte de Granada, aunque podemos llegar a toda Andalucía, porque en Andalucía hay 5 helicópteros y cada uno va cubriendo una zona. Si un helicóptero, por ejemplo, el de Córdoba está ocupado, pues nosotros podríamos llegar también a Córdoba e incluso a Sevilla. Las situaciones que normalmente nosotros cubrimos o las asistencias que realizamos son asistencias emergentes en situaciones que requieren llegar lo más pronto posible, incluso en situaciones o accidentes alejados, accidentes de tráfico en carreteras comarcales, infartos en pueblos donde a lo mejor el médico tarda más en llegar o hay un equipo del centro de salud. Y en esos casos pues nos requieren, nosotros llegamos en el menor tiempo posible y evacuamos el paciente al hospital suyo de referencia. La transfusión, el proyecto TREX ha supuesto un cambio importante en la asistencia de los pacientes hemorrágicos, por el cambio hemodinámico que hacen tras realizar esta transfusión. Las transfusiones que realizamos se realizan con sangre cero negativo, que digamos que es como el grupo universal. De hecho, nosotros para recibimos la sangre, pues hacemos la segunda comprobación para confirmar que no es A, ni B, ni AB, que es cero negativo. Se hace realidad en marzo del año 2022 y actualmente, 2 años y medio después, pues llevamos 22 transfusiones realizadas, 22 pacientes que se han beneficiado de la transfusión sanguínea extrahospitalaria, algo que hasta justamente la primavera del año 2022 nunca había existido en la calle en Andalucía. Hasta ahora la transfusión era algo exclusivamente hospitalario. Nosotros lo que hacemos con esta transfusión es adelantar un paso que es crucial y vital en la asistencia del paciente exsanguinado, el paciente que está con hemorragia masiva, y adelantamos ese paso que, como digo, es crucial para el buen pronóstico del paciente. Nosotros, previa a la realización de la transfusión sanguínea, pues se hace una evaluación del paciente para confirmar que efectivamente el paciente está en un shock hemorrágico severo y que efectivamente necesita sangre, porque en todo el proceso de la transfusión es fundamental hacer ese uso racional de la sangre. Nosotros siempre decimos que la sangre, a pesar de ser gratis, realmente es un producto muy preciado. Es gratis porque la sangre viene de una donación altruista, pero realmente tiene un alto precio, es muy costosa. Entonces es fundamental seleccionar muy bien al paciente al que se le va a transfundir. Para eso usamos unas escalas predictivas que realiza el médico y en base a niveles como de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, nos indica pues, si ese paciente va a ser beneficiario o no de la transfusión. Cuando se realiza una transfusión, el objetivo es recuperar el volumen de sangre que ha perdido el paciente, porque el paciente, cuando se produce un shock hemorrágico, lo que pierde es sangre, no pierde suero. Entonces, al perder sangre, lo que le aportamos es hematíes. ¿Qué llevan los hematíes? Los hematíes llevan la hemoglobina
que es la que coge el oxígeno para que pueda llegar a los tejidos y se siga haciendo el metabolismo aerobio y llega esta sangre y esta oxigenación de los tejidos hace que continúe este metabolismo. Nosotros hemos comprobado con las transfusiones que hacemos, adelantando este paso, que el remonte hemodinámico me refiero yo pues al aspecto tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura de piel, pues es bastante mayor que con solo el volumen de suero, que al fin y al cabo no deja de ser agua con sal. Y efectivamente un paciente desangrado lo que pierde es sangre completa y hasta ahora pues, con lo único que podíamos revertir esa situación era aplicando volumen, aportando volumen, que prácticamente es agua con algunos iones, pero realmente no es lo que pierde el paciente. Y nosotros comprobamos y efectivamente así queda demostrado que esos pacientes tienen una enorme mejoría justamente antes de llegar al hospital, lo cual pues abre la puerta a ofrecer mayor oportunidades pues, de pronóstico favorable para este tipo de pacientes. Como he comentado, un paso crucial en la asistencia al paciente que hasta ahora había que darse prisa en llegar al hospital porque solo allí se podía hacer, nosotros podemos adelantarlo. En la asistencia en esta situación emergente y ya en esta situación especial en un helicóptero que llegas en poco tiempo y situaciones muy críticas en donde la vida del paciente corre peligro, pues tiene un componente emocional muy importante. Es una descarga de adrenalina cuando vas al paciente que te vas preparando, cuando vas al accidente, y después el componente emocional ya no es solo con el paciente, sino con el entorno, con la familia. Y bueno, los que hacemos asistencia en EMS, ¿no? Helicóptero medicalizado, pues estamos enamorados de lo que hacemos. Entonces ahí salimos ganando todos. El testamento vital es un documento escrito donde tú reflejas de forma anticipada las preferencias y los cuidados que en un futuro podrían necesitar, siempre y cuando en ese momento no tengas capacidad para decidir. Y siempre se utiliza en situaciones graves e irreversibles. Es importante porque respeta los deseos que esa persona ha dejado por escrito en un documento legal y donde especifica claramente hasta ante actuaciones sanitarias qué tratamientos quiere que le tengan o cuáles no. Eso es fundamental. También es una situación donde la autonomía del paciente queda bastante clara, que es una preferencia ética y legal. ¿Por qué más? Porque evita también situaciones conflictivas entre el personal sanitario que te puede estar atendiendo y la familia que en ese momento acompaña al paciente que no está de acuerdo en los tratamientos que se vayan a seguir. Eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo que respeta los deseos fundamentalmente de la persona que lo ha dejado por escrito. El tipo de documentos que hay que rellenar, es importante tener claro qué es lo que tú quieres dejar constancia en estas actuaciones sanitarias. Entonces, para mayor información, contactas con la página o miras en la página de la Consejería de Salud, donde además de esta información tienes los anexos que se llaman, que son formularios que tienes que rellenar para presentarlo y hacer el testamento vital. Siempre puedes acceder o bien la página, como he dicho anteriormente, o en el centro de salud, que te pueden informar y facilitar estos formularios, y contactar con Salud Responde. El aceite de oliva virgen extra es conocido por ser un elemento esencial de la dieta mediterránea que atesora efectos beneficiosos sobre la salud como propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, más allá de su valor nutricional, un equipo de investigadores malagueños ha demostrado su potencial para frenar la progresión del cáncer. Nosotros con este estudio aportamos evidencia innovadora en cuanto al potencial que tienen determinados compuestos del aceite de oliva virgen extra
en la inhibición o en este freno a la formación de vasos sanguíneos. ¿Por qué esto es interesante? Porque la formación de vasos sanguíneos tiene una estrecha relación con el desarrollo de numerosos tumores. Desde los servicios centrales de apoyo a la investigación y concretamente desde la unidad de proteómica de la universidad, hemos participado principalmente en dos aspectos de este trabajo. Por una parte ha sido la caracterización del extracto, de ese extracto de polifenoles del aceite de oliva virgen extra, y por otro lado ha sido el identificar qué proteínas se encuentran implicadas en la actividad biológica que se ha detectado en este trabajo. Es decir, por un lado hemos hecho esa identificación de polifenoles y por otra la identificación proteica. Los polifenoles son moléculas bastante complejas, son moléculas que aparecen solamente en las células vegetales, ¿no? Y lo que tienen es el beneficio que aportan, ¿no? en la nutrición humana, un poco se debe a la coevolución que hemos tenido los humanos con las plantas. Realmente las plantas no tienen ningún interés en ser comidas. Esos polifenoles son realmente moléculas tóxicas que las plantas producen para evitar pues, ser comidos por herbívoros o por otros insectos o otros organismos. ¿Qué pasa? Nosotros hemos coevolucionado junto con las plantas durante miles de años y ahora esos polifenoles, cuando son ingeridos, lo que producen en nosotros son reacciones de tipo antioxidativo, antiinflamatorio y todos esos beneficios que nos aportan estos principios activos. Este estudio, llevado a cabo mediante técnicas de proteómica avanzada, ha revelado el potencial antiangiogénico de la AOVE, es decir, de impedir que se creen nuevas venas o arterias en el cuerpo, algo muy importante en enfermedades oncológicas donde los tumores necesitan formar nuevos vasos sanguíneos para crecer y expandirse. La capacidad que tienen algunos compuestos o fármacos de inhibir o modular la formación de vasos sanguíneos. Esto es importante porque la formación de vasos sanguíneos está muy asociada al desarrollo de ciertas patologías, como puede ser el cáncer y también otras enfermedades asociadas. La angiogénesis hace referencia a la formación de vasos sanguíneos a partir de otros que ya existen, es decir, a través de ramificaciones de los vasos que ya están formados. A nivel fisiológico, esto tiene una función, por ejemplo, cuando hay que reparar una herida o en la menstruación, ¿no? En el caso de las mujeres. Sin embargo, esto ocurre muy poco en el adulto, a menos que ocurran ciertas patologías, como puede ser el cáncer, en las que son las propias células tumorales las que liberan señales de manera que se formen vasos sanguíneos alrededor del tumor para poder seguir nutriéndose de oxígeno y otra serie de nutrientes. Publicado en la revista Journal of Agriculture and Food Chemistry, se ha demostrado que un extracto de AOVE de la variedad picual podría tener aplicaciones terapéuticas en enfermedades donde la angiogénesis tiene un papel trascendental en el curso de la enfermedad. El potencial efecto antiangiogénico que podemos obtener a través del aceite de oliva virgen extra es interesante en el ámbito de la prevención del cáncer. Este concepto se desarrolló principalmente por dos investigadoras italianas que acuñaron el concepto de angioprevención como la modulación o la administración o la toma a través de la dieta de compuestos que tienen esta capacidad de modulación de la angiogénesis o formación de vasos sanguíneos. Y esto digamos que entra dentro de la prevención oncológica. Este enfoque podría complementar los tratamientos actuales y ofrecer alternativas menos invasivas en diversas patologías en el futuro. Hay numerosos compuestos que atacan precisamente aquí, a la formación de vasos sanguíneos. Podemos hablar del bevacizumab, que se utiliza en determinados tipos de cáncer, o el ranibizumab, que se utiliza para algunos tipos de ceguera degenerativa.
Lo interesante de nuestro estudio es ver cómo este tipo de efectos podemos obtenerlo también a través de la dieta y además a través de un alimento que es tan típico, es un pilar fundamental de la dieta mediterránea como es el aceite de oliva virgen extra, que es nuestro, que históricamente se ha usado en la alimentación y bueno, es desde luego una información muy interesante en este sentido. Este estudio no solo evidencia el beneficio del consumo del aceite de oliva virgen extra para el organismo a través de la dieta, sino que anima a seguir investigando sobre su potencial e invita a pensar que los compuestos fenólicos se podrían suministrar a los pacientes como suplementos o en cotratamientos con fármacos.